Toda mi familia, desde que salieron de España hasta acá. Mi abuelo sale de Lugo, España, de una aldea, pueblo que se llama Don Albay. Se termina el servicio militar y se casa con mi abuela, que eran vecinos del lugar. Ella era de Almofrey, distante 150 kilómetros. Se casan, a pocos días de ahí embarcan en el Cabo Polonio, el barco que los trae al puerto de Buenos Aires. Viene mi abuelo, mi abuela, casados en España, y algunos familiares, hermano de mi abuelo, hermana de mi abuela, también casada. Esta gente que estoy nombrando, todos vinieron acá a Cerro Leones. ¿Te acordás de mí? ¿No te acordás? ¿Vos sabés que soy yo? El hijo de Jesús. Qué memoria, ¿eh? No, fotográfica la tuya. ¿Sí? No te hubiese sacado. Yo sí te saco, ¿sí? ¿Estás igual? Sí, puede ser. No, igual. Lástima que pasaron los años. Y bueno, pero para eso están los años, para que contemos historias. Sí, la verdad que sí. Yo hace mucho tiempo que estoy armando la historia de los lamas. Sí. Conjuntamente con los lamas están los Catoni, los González, o sea, hay una familia, 4 hijos y 4 descendientes. Y ya casi tengo todo armado, lo tengo que armarlo y encuadernarlo. Señora, sí. Puede ser. Quedamos en que vienen con más familiares, no son los únicos que hacen la travesía de cruzar el Atlántico. Yo estimo que han llegado acá a Cerro Leones, no tengo ningún dato, entre el 10 y el 15 de octubre de 1923. O sea, exactamente estamos a 100 años de la llegada de mi abuelo y mi abuela a este lugar. ¿Y cómo eran sus nombres? El nombre de mi abuelo, Fulgencio Lamas, y mi abuela, Ramona Rodríguez de Lamas. Con mi abuelo viene un hermano menor que él, que se llamaba José María Lamas. Y la hermana de mi abuela, menor que mi abuela, se llamaba Manuela Rodríguez. Y mi abuelo hablaba con su hermano. ¿Vos lo conociste, el hermano del abuelo Fulgencio? Que venía todos los veranos. No, yo la que conocía era la hermana de la abuela. Mi abuelo Fulgencio y su hermano, De la abuela Ramona. los dos vinieron de España a Argentina. Y los dos trabajaron en la cantera. Sí. El abuelo, marronero. Y el tío José manejaba la zorra, que era la que transportaba el trabajo al tren. Manuela. El lugar donde mi abuelo se instala y donde nace mis tíos y mi papá. Mi papá nace aquí en Cerro Leones en el 1926, pero la hermana mayor nace en el 1924, el 1 de mayo del 24. A poco tiempo de llegar mis abuelos acá, nace mi tía la mayor. Todos han fallecido, por supuesto. Y al encontrarse con una tranquera, bien allá arriba, a mano izquierda, casi pegado a la tranquera, ahí ellos tenían el lugar donde vivían, ¿no? Donde nació mi papá, mis tíos. Lo que no estoy seguro si mi abuelo ya vino con trabajo comprometido o vino acá y acá consiguió el trabajo. Eso no lo sé. Lo que sé es que trabajó mi abuelo en la cantera hasta el año 44. Acá tengo se dedicaba a hacer la perforación en la piedra para a continuación colocar la dinamita. Ese trabajo lo efectuaban 3 personas. Uno tenía la herramienta, que era una mecha de aquellos años,
pero sin la tecnología. Y de ambos lados había dos personas que golpeaban en compás, digamos, para ir perforando ese agujero que llegaba a tener hasta 3 metros de profundidad y solo avanzaban por día 20 centímetros, 25 centímetros. Esto es un documento del sindicato de la cantera. Anotó, y bueno, tiene sellitos hasta el año 44, porque papá en el año 42, con 16 años, decide irse a Mar del Plata. Y María, tu tía, también se fueron, no sé si fue ya antes, ahí. Mi papá y mi mamá se casaron en junio del 44. Ajá. Y el tío y la tía se casaron en julio, el 21 de julio, un mes después, y se fueron a vivir allá en Mar del Plata. Claro, o sea, pero se casaron acá en Tandil. Me parece que sí, las fotos que hay son de acá de Puede Tandil. ser, puede ser. Bueno, ¿por qué se fueron? Pasa el trabajo de la piedra, del adoquín y el cordón y las ornamentaciones de los cementerios y demás, todo ese trabajo muy artesanal, a la piedra molida porque claro, ya empezaba lo que se conoce hoy como el edificio de propiedad horizontal, losas y esas demás cosas. La cantera adquiere todas esas máquinas que ahí están corroídas por el tiempo, pero están ahí, donde lo que más se hace es el pedregullo, la granza y toda esa historia. ¿Y qué pasaba? La mano de obra, imagínense que había 1000 obreros, 4000 personas viviendo en el cerro por esos años, empezaron a no necesitar mano de obra porque ya la máquina era como que la máquina, el camión, todo ese sistema moderno empezó a bajar lo que era la mano de obra de la persona común. Y ahí fue donde emigraban muchos, de los cuales la gran mayoría están en Mar del Plata. Conozco unas cuantas personas en Mar del Plata que estuvieron acá en Cerro Leones, amigos de mi papá, que yo como andaba con mi papá, me presentaba a mucha gente allá. Claro, claro. Por ejemplo, Bertaño, claro. Yo soy ebanista, yo estudié en el colegio San José de Mar del Plata. Ya me jubilé, sigo haciendo alguna cosa, he tallado la tapa del libro de Hugo Nario, le hice un estuche al libro en madera, he tallado la imagen de esa tapa, de la foto del picapedrero. ¿Y usted lo conoció, Hugo? No, sé que falleció en Mar del Plata, no hace mucho, hará 2 años, su esposa también, pero yo no llegué, porque vio uno, va avanzando en rescatar conocimientos y se encuentra con que, claro, la gente ya soy grande yo, imagínense. Este es el libro, ese es el estuche del libro. No llegué a conocerlo, pero el libro lo he leído un montón de veces. Digo, este hombre influenciado por su esposa, que seguramente haya sido compañera de mi papá del colegio, porque dice ahí en la narración de Hugo Nario, que por pedido de su esposa hace la historia de Cerro Leones, y ella era, no sé si docente en el colegio, tenía algo que ver. Mirta te va a contar. El suegro de Nario fue el primer director de la Escuela 4. El suegro, claro, el papá de la esposa. Así fue. Y Hugo Nario era el hijo del maquinista que entraba a Cerro Leones a buscar el adoquín para llevarlo a Buenos Aires. Entonces, por pedido de su esposa, claro, lo que ocurre es que, a ver, hay que sentir algo por Cerro Leones, del cual siento bastante, para interpretar muchas cosas de lo que sucedía acá, tanto socialmente como políticamente, como todo lo que pasó.
Era una población Claro, impresionante. claro. Yo creo que hubo dos o tres modificaciones en el trayecto de 1880 a 1950, más o menos, 40 y pico. La primera etapa, que es bastante dolorosa en cuanto a la forma de vivir de la gente, que no fue la que vivió mis abuelos ni el papá de ella, nada. Cuando nuestras familias llegan a Cerro Leone, ya todo eso había desaparecido, porque a partir de 1910 hubo un cambio social, la gente tenía más libertad, se le pagaba con dinero argentino, podía ir al centro de Tandil, no tenían problema, pero anteriormente eso no era así. Y bueno, pero ya en 1923, 1920, ya eso ya estaba casi transformado, que cuando mi abuelo decide iniciar la vida de los lamas en la Argentina. ¿Y el oficio él lo traía de España? No, mi abuelo en España era agricultor. No, en el lugar donde él vivía canteras no había. Piedras sí, por supuesto. Está muy dotado de piedra todo el territorio de Lugo. Pero no, él no. Yo creo, lo que pasa es que no tengo a nadie que me lo diga, pero debe haber tenido algún contacto porque traían gente de Europa, o sea, gente que estaba en la cantera, digamos los más cerca de la jefatura, iban a buscar gente a Europa porque los criollos no sabíamos nada de eso. O sea, traían italianos, montenegrinos, de hecho han traído a los papás de Alicia, a los abuelos de Alicia, perdón. A mi abuelo, por el lado materno. ¿Cómo se llamaba? Miranovich. Claro, eran yugoslavos. Ellos ya venían con oficio. Sí, sí. El nono Catoni también tenía estudios universitarios acerca y el título era como tallador. Sí. Y él hacía cosas en piedra. Escultor. Sí. Una belleza. Verdaderos artesanos de la piedra. Sí. Eran personas con una mano para trabajar la piedra así artesanalmente impresionante. Bueno, de hecho yo soy ebanista porque mis docentes han sido españoles, o sea, han venido de Galicia, de todos esos lugares, y los han rescatado en la obra de Don Orione, de la cual yo pertenezco en Mar del Plata, y nos enseñaron este bendito oficio, que ya cumplí más de 50 años, y crié mi familia, mis hijos, mis hijas universitarias. Yo tengo una filosofía con respecto a esto, que las nuevas generaciones tienen que conocer de dónde venimos, porque si no parece que caímos en un plato volador acá, y no es así. Acá ha llegado a este país en distintas épocas, no tan brillante como la ahora, aunque no es buena, en condiciones terribles, y han tenido que pasar de todo para que hoy la bisnieta de mi abuelo sea arquitecta y vaya a la universidad. La juventud tiene que conocer esto, porque si no estamos siempre dando vuelta en lo mismo. ¿Por qué? Porque no recordamos, porque cuando uno recuerda y toma conciencia de todo lo que se pasó para que lleguemos a este momento, posiblemente cuidemos mucho más lo que tenemos. O sea, yo lo veo de esa manera. Bueno, en el año 42, mi papá se va a Mar del Plata en un carro, con un caballo, con un vecino, y tenía 16 años. Llega a Mar del Plata y trabaja de almacenero, repartidor de almacén. Un tiempo más tarde hace una sociedad con Julio Catoni
y María Lamas, su esposa, y tienen un negocio de almacén, verdulería. Mi papá era el verdulero, y ahí estuvieron hasta el año 54, que fue el año que yo nací. Y desde ese momento mi padre pasa a los elevadores de Mar del Plata conjuntamente con Julio, el tío de Galicia. Y ahí completó, los dos terminaron su ciclo laboral, se jubilaron y bueno, ya falleció. ¿Qué extrañaba más? ¿España o Tandil? No, las personas de esa generación que yo conocí no hablaban mucho del lugar de donde venían. No sé si es porque les agarraba la morriña, como dicen los gallegos, y no querían ni hablar. De hecho, no era difícil sacarle alguna información. A ver, nosotros éramos muy jóvenes. Cuando mi abuelo fallece yo tenía 12 años. Y bueno, él me transmitió algunos conocimientos porque él trabajaba acá en la cantera, pero tenía mucha habilidad para trabajar la madera. Y le hizo cosas a la familia, a los hijos, a su manera, ¿no? No era un ebanista, pero yo me admiraba de cómo manejaba las herramientas y cómo, estamos hablando de todo herramientas manuales, no se conocía eléctrico nada en esa época. Y él siempre me citaba a su pequeño taller para enseñarme algo todos los días. O sea, creo que me veía uña de guitarrero. Al único, de todos mis hermanos, mi hermano, los otros primos, qué sé yo, no, nada. El abuelo era conmigo que tuve, me decía. Y bueno, muchas cosas. Ya de ahí yo fui al colegio y tuve toda una educación de 5 años. Un industrial, llamémosle, pero más intenso en cuanto a la mano de obra. Le daban más importancia a los conocimientos manuales y no tanto a la tecnología. Así yo, por ejemplo, no tuve la materia de historia y sin embargo, en mi casa, alguien que sabe una fecha me preguntan a mí. Pero tengo una memoria impresionante, la verdad es de mi mamá, ¿no? Fechas de lugares y todo, y si no, trato de buscar, y ahora con el sistema de internet es mucho más fácil. Para el que lo maneja, yo no lo manejo, bueno, permiso. No, sí. Y lo que te contaban de los lugares donde ellos vinieron eran anécdotas. La nona en Italia contaba de cuando era chica, de que ella se había criado en un colegio de monjas, toda educación de monjas. El padre era el intendente del lugar, así que ellos estaban recontra bien. Y bueno, hasta que conoce al nono y como estalló la guerra se vinieron. Claro. Y llegó de tacos, de minifalda y fumando, acá al cerro. Imagínate, en el año 1914 eso, terrible. Una revolución. Cuando vio el lugar ella no lo podía creer, era como que se quería ir, pero a su vez como estaba la guerra, había estallado la guerra, el tema de... y se fue adaptando. Entonces vos conocías las anécdotas de cuando era chica, de cuando era joven, hablaba del marido y era poco lo que te contaba, no era demasiado, salvo anécdotas. Sí, Después, había otro comportamiento y más la diferencia que había entre un mayor con un niño. O sea, nosotros le decíamos de usted, hasta le decíamos de usted a nuestros padres. Entonces, ni se le ocurría a nadie preguntarle al abuelo, ¿por qué te viniste de España? No, eso no. El tema de los emigrantes, los que vinieron de Italia, por ejemplo, en el caso de los abuelos de Alicia, que ellos estuvieron en la Primera Guerra Mundial, cosa que España no participó ni estuvo. es lo que mamamos de chicos. O contar anécdotas. Yo veo a mis hijas contando anécdotas con las primas de cuando íbamos de viaje
las peripecias que pasábamos con mi hermano, este pobre que falleció, y por ahí estamos en una reunión y es una risa y una cosa y yo digo, de algo sirvió todo. Sí, claro. Porque ellos se siguen visitando, se preguntan a ver si necesitan algo entre ellas, digo, eso que no se corte. Eso que no se corte porque es lo que nos hace ser seres humanos. Exacto. El abuelo nace en el 1898, Claro. en Lugo. Y la abuela había nacido en el 1892. La abuela tenía 6 años más que la abuela. ¿Y tu abuela cómo vivió en Argentina? ¿Extrañó o...? No, yo desde el año 54 que abrí los ojos y los vi, hasta que fallecieron, no tenían la tristeza que por ahí uno ve en otras generaciones, pero ahora que van a Europa y dicen, de hecho yo he estado en Europa, he estado en España, no en ese lugar, desgraciadamente no pude ir a ese lugar, conozco más el sur de España y no ahí. Tengo una hermana que está viviendo en Alicante y de Alicante hasta Lugo estamos hablando de 1500 kilómetros. La gente en esa época, yo por ejemplo vi a mis abuelos, mi esposa también, porque ellos también son de Almofrey también. Sí, Montevideo. Sí, Almofrey. Tanto ella, a veces nosotros hablamos así de nuestros antepasados y tampoco no se hablaba. Quien estuvo en la Guerra Civil Española y vino acá a Argentina, sí, tenía un cierto rencor, pero bueno, hay que pasar ese momento que vivieron, esos años, y donde no tenían libertad ni nada. Uno también tiene que entender que esa gente traía sus cosas buenas y sus penas también. Estando en Mar del Plata, mi papá y sus 3 hermanos, todos permanecieron en Mar del Plata. La tía de Alicia, la mayor, que nació el 1 de mayo de 1924. Papá el 23 de noviembre de 1926. Después el tío Alberto, que el carpintero, que lo habrás conocido, ese era del 30 y Concepción era del 32 más o menos. Los abuelos se quedaron acá una vez que se fue María la mayor y Jesús, mi papá, unos 2 años más o 1 año. Yo estimo que era porque estaban terminando la escuela primaria acá en el cerro, que era lo que se hacía en esa época, no había posibilidad de secundario. De hecho, según me contaba mi papá, el colegio tenía 4º grado, era el grado máximo, pero mi papá sabía de cuentas y de lo que le pregunte mucho más que uno de 5º año de secundario. Era impresionante. Y las letras que tenían, cómo escribían. Y bueno, el abuelo llega a Mar del Plata y estamos hablando que tendría 48 años más o menos, cuando mi abuelo decide irse a Mar del Plata. Y trabajó un tiempo, no sé precisamente cuánto, en una cantera que estaba en la calle Tucumán y La Prida, que después fue una usina de luz y más tarde un comando radioeléctrico de policía. Ahí trabajaban. El tema era que la piedra Mar del Plata no es la piedra de Tandil, es malísima lo que provoca en los alveolos. De hecho, yo tengo problemas en los alveolos, pero por la carpintería. Pero la persona que trabaja la piedra Mar del Plata, que es más blanca, más caliza, creo que es, le dicen, daña mucho el aparato respiratorio. Y después terminó trabajando de sereno en un cine, hasta que por los años 60 y algo
hubo una ley donde las personas se podían jubilar con la sola demostración de que alguien de la edad de ellos atestiguara que había trabajado. No necesitaban ni siquiera comprobantes de aportes. Fue por el año 63, 65 aproximadamente. Así se jubiló mi abuelo paterno y materno. No las mujeres no tenían acceso a la jubilación. De esa manera, ¿no? Él vivió en Mar del Plata en un lugar, no sé si te acordás, en la calle La Prida, Sí, me acuerdo, de Santa sí, Fe, sí. que enfrente de él vivía uno de Cerro Leones, que no recuerdo cómo se llamaba, que le había alquilado una casilla de madera a mi abuelo. Sí, atrás, sí. Y tenía 2 árboles tremendos de cereza, Sí. y todas las navidades nos hacíamos un picnic tremendo con mi hermano. La Prida y Santa Fe, en Mar del Plata. Ahí vivió hasta el año 65 aproximadamente, y el dueño le pidió el lugar y se mudaron a la casa de mi papá, y donde yo vivía también porque éramos chicos, para el lado de la zona puerto de Mar del Plata. Y ahí falleció mi abuelo en el año 68, en diciembre del 68. Pero tenían una casita atrás, ¿no? Claro, sí. Igual yo también era chico y ayudé para construirle una vivienda a los abuelos, y tenía un departamentito pequeñito, pero el tallercito de carpintero lo tenía. Y yo conservo el banco de mi abuelo de carpintero, el martillo de mi abuelo y unas cuantas herramientas que él tenía que no sé si él hubiese, yo creo que sí, hubiese deseado que fueran para mí, creo que sí, porque no había otro, entonces si estará contento o no de que me haya tocado a mí. Pero recuerdo en las navidades que nos juntábamos la familia, tal vez vos habrás estado en alguna de ellas. Y sí, seguro. Hubo años que viajaron, que venían de Buenos Aires, de Mar del Plata, y lo hacían todos en el patio de mi casa, que se ponían lona. Puede ser, sí. Sí, sí. Mi hermano mayor, que falleció hace justo 1 año y algo, estuvo con los nonos viviendo, tuvo una semana, porque María, tu tía, y Julio eran los padrinos de mi hermano. Claro. Entonces lo trajeron Lo de traían, pequeño, sí, sí, y lo él traían estuvo, cuando llegó a Mar del Plata contaba que el abuelo tiraba con la chupeta, claro, la escopeta, salía de noche, pero él sentía algún ruido y salía con el arma afuera del patio. Sí, y era lo que se usaba. Sí, Era lo sí, que se sí. usaba. Y sí. Sentían las gallinas alborotarse a las 3, 4 de la mañana, abrían una ventana y sacudían unos tiros. Sí, sí. Porque eran las comadrejas que se venían a robar la gallina. Y se paraba el alboroto, ¿viste? Y sí, eran costumbres de esos años. La casa que mi abuelo y mi abuela vivieron cuando se fueron de acá fue una casa alquilada, toda de chapa y madera, buena construcción, pero era una casa de las de Mar del Plata de esa época. Pero no, lo que sí sé es que, pero cuando mi abuelo y mi abuela llegan acá, ya la libertad que había en cuanto a la vivienda, ellos tenían la posibilidad de tener animales, de tener quinta, de tener cosas que antes de 1910 eso no se podía hacer. O sea, no, la cantera no permitía que la gente tuviese como de propiedad propia, digamos, la parcela de tierra donde ellos estaban viviendo. Incluso, bueno, en el libro cuenta Mario que los jóvenes permanecían en una barraca donde eran separados de los padres y podían ir un domingo a comer con los padres, pero durante los demás días dormían en ese lugar. Era un hospedaje para adolescentes. Pero no era gratuito. No, los chicos, de hecho mi padre, él tenía la figura del bocha.
Yo ahora de grande, después de leer el libro de Hugo Nario, me entero porque cuñados de mi papá también son canteriles, pero no son de Cerro Leones, son de la San Luis, del Albión, de otras canteras contiguas acá. Pero la Cerro Leones creo que era la más importante en número de trabajadores. El cuñado de mi papá, que estaba en la San Luis o en la Aurora o algo así se llamaba la cantera, venía y decía, ¿qué haces bocha? Le decía a mi papá. Y yo le decía, ¿por qué le dirá bocha, bocha, bocha? Una vez que leo el libro me entero qué es. Mi papá trabajó en la cantera y me contaba él, ¿qué hacía? Le llevaba agua a los picapedreros y le llevaba las herramientas a llevar, se las sacaba al picapedrero y las llevaba al herrero que se las afilaba en la fragua, de esa manera se afilaban las herramientas. Ese trabajo lo hacían los chicos de 10, 12, hasta 14 años. Después de estar ahí, no sé hasta cuándo, él trabaja en una estancia contigua a la donde vivía que se llama Ojo de Agua, no sé si seguirá estando. Sí. Sí, Bueno. Juan Baxaguirre, tenés que subir La Tranquera. la tranquera. La Tranquera es la estancia. Sí, decían Papá cuidaba los caballos, porque parece que tenían muchos caballos, y mi papá y el hermano más chico, que es el que supo trabajar de carpintero con el plata, trabajaban en la estancia para ganarse una moneda. Y un caballo le pegó una patada al hermano de mi papá, que era un hombre grande, mayor, y todavía tenía la cicatriz. Y sí, vaya a saber lo que quiso hacer, y el caballo bastante rebelde le pegó una patada y le quedó, o sea, le quedó para toda la vida. El hermano, Alberto, ya cuando van a Mar del Plata, es el hermano más chico, entra a trabajar en Mar del Plata en un aserradero, que todavía sigue estando pero en otra dirección, donde preparaban madera para techos y esas cosas, no era una carpintería. Y de ahí en más se independizó y toda su vida se dedicó a la colocación de puertas y ventanas. Esa fue la historia del tío. Y la hermana más chica, Concepción, Conce le decíamos nosotros, ella aprendió peluquería y trabajó toda su vida de peluquera. Los hermanos más chicos no tanto, pero mi papá era algo que lo tenía en la sangre, Cerro Leones. Yo recuerdo que nos trajo mi mamá, mi papá, mi hermano mayor que falleció, yo y mi hermana menor. Yo creo que tendría 10 años más o menos y nos bajamos en una parada del colectivo que me hacía la idea que estaba sobre Vaso Aguirre, pero no sé si la cambiaron de lugar enfrente del colegio o estuvo acá en una oportunidad. Sí, Acá había una parada. Era acá, Estamos hablando del año sí, 60. era acá porque el colectivo lo dejaban acá detrás del almacén. Que en esa época el dueño del almacén era Martínez. Ya. Y él mismo hacía de colectivero. Esta Que yo familia- les traje una foto del colectivo de esa época. Sí. Bueno, era muy nombrada en mi casa, o sea, no creo que no tenían ellos el comercio, o sea, eran una familia... Ligerini. No, Ligerini tenía, Claro. tenía Ligerini. sé que hay... No sé si era esto o era un poquito más Era un acá. poquito allá y de después lo Ligerini. pusieron acá, sí. Acá era que estaba Martín. Martincito, que le decíamos que tenía el colectivo en esa época. Casó, se fue a Buenos Aires, pero siempre seguimos esa amistad. Como 50 años que somos amigas. La hija se fue a España. Y de España, bueno, ella viajaba, en el 1 a 1 viajaba. Sí, sí, sí. Después se va el hijo. Y bueno, con mayor razón se separan ellos, pero seguían en el 1 a 1. Cuando se termina el fin del 1 a 1, era casi imposible para ella juntar para ir a verlo. Dijo, ¿y qué estoy haciendo acá solo? Mis hijos en España, yo también me voy a España. Así que vendió todo lo que tenía y se fue a España. Y bueno,
después, como de 20 años, nos volvimos a encontrar. Y empezar, era como que nos habíamos visto antes de ayer tomando un mate y empezamos a charlar y a contarnos el transcurso de esos 20 años, y ella me decía, yo lo que extraño es esto, es el contacto, Sí, sí. el encontrarnos, No, eso de- el que te encontrás, el che, dale, venite a comer unas empanadas, nos juntamos. Sí, la amistad argentina es sí. única. Y los lugares así como Cerro Leones o mi mamá, por ejemplo, de Balcarce, y también la gente, es otra clase de gente. Son ¿Y otros cuánto de esa cultura de la amistad se habrá forjado en las épocas de Picapedreros? Sí, sí. Por Bueno, la época de llegada de todas estas... yo tengo, considero amigos en Mar del Plata, Dalvis, por ejemplo, que son de acá de Cerro Leones, bueno, y otros tantos, que eran el papá de este hombre como yo hoy, eran amigos de acá de Cerro Leones, porque se fue, cualquier cantidad de gente de Cerro Leones se fueron a Mar del Plata. Sí. Del mismo Claro, barrio, claro. empezamos a ¿En hablar. qué barrio viven ustedes? San San José. José, en Mar del Plata, viene a ser, ¿dónde está la iglesia de San José? Donde está el supermercado grande ese. ¿Cómo Gente. están agrupados? Era así. Como Parece están como que más o se menos. hubieran juntado. Sí, Claro, sí, claro. sí, El sí. puerto de Mar del Acá también, Plata Acá está también. lleno de gente de Cerro Leones. Sí, sí, sí. Cualquier cantidad. Cada día que camino y me encuentro, no, porque nombres que mi papá me... Bolsieri, por ejemplo, es de Cerro Leones. Y ¿Cómo es? tu amigo Bugna. Ah, los Bugna. Claro, los Bugna, sí. Pero Bugna. Bugna y acá en Él- Tandil actual. Bueno, Bugna, Alfredo Bugna, que tiene una casa de piedra en Mar del Plata, la más grande, venta de piedra, fue al colegio con ella. Y el papá de... Y el papá venía con mi abuelo, Claro, lo porque traía ella viene acá también de- Piedra. de familia Yo también soy picapedrero. picapedrero. Sí. ¿Pero de dónde? No, ellos son picapedreros, estuvieron en Mar del Plata, ellos vinieron Claro. directamente de Ellos fueron de Pontevedra, De Pontevedra a Mar del Plata, y ahí Mar del Plata Mucho picapedrero. hay canteras, o sea, estaba Sí. esa que nombré, que bueno, dejó de existir hace muchos años, pero está Yarabí, o sea, hay mucha cantera para el lado de Batán, no sé si conocen, Sí. bueno, para ese lado, y mucha mano de obra canteril hay. Yo En Batán, conozco todo lo que es así de trabajar la piedra por el tío, claro. por el hermano de mi abuelo. Claro. Siempre sé cómo se hace eso que decía él de que ponen En la a fragua. fragua y Sí, a sí. la tardecita ya ponían Claro, después que se a terminaba preparar la de herramienta. Yo viví con eso. ¿Y cómo se llamaba ese tío? Couto, Couto, Benito Couto. sí. ¿Y era también español? Sí, sí, de Pontevedra son. Lugo tiene a su alrededor pequeños poblados, por ejemplo, Don Albay, donde es mi abuelo, hay 50 habitantes. Después Almofray tiene 200 habitantes. Son poblados pequeños, incluso Don Albay no tiene iglesia, no tiene cementerio. Están en Begonte creo que Van a ¿no? Begonte, sí. que está camino a Lugo, o sea, está Lugo, Begonte, Don Albay. De Begonte a Don Albay hay 5 kilómetros más o menos, porque Claro. me estudié mapa, todo. Entonces, es como que hacían, que tampoco no es tanto más cerca que ir de acá al centro de Tandil. Y bueno, todos sus trámites, como en esas épocas la iglesia manejaba toda la parte de documentación y demás. Vendría a ser de mi bisabuelo, que ahora que el pueblo se llama Couto. Y Claro. está el cartel que dice Couto y atrás está la casa. La casa de ellos en Porque Galicia. fueron unas personas a hacer unas averiguaciones y nos trajeron toda esa información. Los dos se llamaban Couto. En Lugo hay un pueblo que se llama Lamas, También el lugar hay un pueblo que se llama Lamas. porque mi hija, la segunda, estuvo viviendo en España 7, 8 años, estudiando la carrera de arquitectura. Porque ella empezó en Mar del Plata, se enamoró de mi yerno, que soy mi yerno, y se fue, él ya recibido, se fueron a España. Castellón de la Plana, que viene a ser Valencia.
Vale. Y ahí estuvo estudiando 6, 7 años. Y le faltaban 2 materias para recibirse y vino un crack en España y mi yerno se quedó sin trabajo y duró, en 2008 más o menos, duró 1 año o 2, porque fue como que llegaron a un punto de venta de departamento y todo eso que hacían que quebró y tuvieron que hacer refinanciación. España también pasó la de ellos, ¿eh? Tuvieron que hacer toda una refinanciación y la gente perdía todo lo que tenían pagado y empezaban de vuelta con solo hecho que se quedaran donde estaban. Pero hubo un crack en cuanto a construcción y arquitectura, que él también es arquitecto, y bueno, y dice, ¿qué hacemos? Nos vamos, y se vinieron y continuó la carrera donde la había empezado, se recibió ya hace muchos años y en este momento ejerce como docente de arquitectura. Y me dijo, hay un pueblo que se llama Lama, todos se llaman Lama, dice, pero no tiene nada que ver con nosotros. Claro, Y claro. bueno. En la cantera con mi papá trabajaba un señor y un chico Sí. con apellido Lama. Sí, sí. Entonces yo le pregunté a mi papá, ¿y son parientes de la tía María? Sí. No, dice, estos Lamas no tienen nada que Sí. ver con los otros Lamas. Sí, sí. Ah, no, le digo yo para conocerlos si eran parientes. Sí, sí. ¿Vos el almacén que tuvieron no lo conociste? Sí, sí. Estuve en el lugar y Sí, todo. yo- ¿Sabés, te acordás dónde era, no? Sí, Triunvirato y Ayola. claro, sí, me acuerdo. Me acuerdo porque mi abuela, Miranovich, Sí. vivía enfrente en una casita O sea, que estaba en la parte de atrás, alquilaba ella, la hija y el hijo. sí, sí. Y yo tenía 3 años. Y me empezó a llevar y me quedaba 15 días con ella ya. Entonces combinaban con la tía María y yo iba a jugar con Mabel, que Bien. somos las dos de la misma Sí, edad. sí, son más o menos. Y nos pasábamos toda la tarde jugando con Mabel, que es la muñeca, que tiene Sí, el sí, ciclo, hija única ella. una vueltita cada uno. Y claro, y el tío y la tía, mientras nosotras estábamos entretenidas, ellos atendían el almacén. Yo hasta no hace mucho, 10 años, tenía un almanaque del almacén que me lo dio mi Claro. papá y como un tonto, no sé qué me pasó, se me humedeció y lo perdí. El día que había nacido, porque estaba en el almanaque del almacén que se llamaba El Solitario. Claro. Y bueno, Bueno, y después se fueron a vivir ahí donde vive Mabel ahora. sí, en Magallanes y Hacha. Y Hacha. Sí, sí. Bueno, un poquito más acá del almacén vivía el papá de Dolly. Claro. Los González. Sí. Medio para abajo tenía Claro. la peluquería la tía. Viniendo, sí, Claro. por Triunvirato. Y Berti. En Triunvirato y Berti la tía. Pero Sí. los papás de Jorge, Ah, yo no los conocí. bueno, No, yo sí. no los conocí. Ellos estaban entre el almacén y la peluquería. Sí, Siempre sí, por sí. Triunvirato. Claro. Una casilla de... Y ahí, de madera, por era- Triunvirato, vivía enfrente una señora Migliorini que trabajaba, Julia Migliorini, Sí, la que apellido. trabajaba en la fábrica de pescado de la esquina, La campanola. en la Campanola, Sí. Mamá trabajó en que la Campanola. tiene todos los parientes acá en Tandil, los Migliorini son Sí, todos de acá de sí, Tandil, seguro, de las claro. canteras. Sí, sí. Y yo me casé con el sobrino de esa señora acá sin saber nada. ¿Viste? Todavía es Bueno, argentino, el no hijo tengo de idea. Anita está por 12 de octubre y Fleming Claro. en un taller mecánico. Sí. Y en esa esquina, propiamente, hicieron el escudo argentino que está en la torre de la Junta Nacional del Puerto, Junta Nacional de Grano, Mirá. que yo, siendo chico, tenía 7 u 8 años, y los días jueves íbamos a visitar a mi abuelo materno con mi mamá de la mano, íbamos caminando todos por la calle 12 de octubre, y yo veía una imagen todo como un rompecabezas de piedra en el suelo, grande como todo este salón, pero no se entendía nada. Lo miraba y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un buen día viene mi papá y me dice, porque mi papá cuando entra a trabajar
con Julio y el otro cuñado, o sea, los tres entraron a trabajar en el mismo lugar de la Granos y Elevadores, que está en el puerto propiamente. Sí. Primero, el cereal a bolsa se subía al barco y ya cuando pasaron a ese lugar donde está el escudo, ya era con mangas con tubos que lo tiraban, ya la bolsa no existió más, era a granel. Bueno, estaban, y yo pasaba y miraba, ¿y qué será esto, qué será? Y un buen día llega papá y dice, ¿sabés que colocaron el escudo? Dice, sí, lo hicieron estos de Bertaña, dice, allá son de Cerro Leones. Y digo yo, ¿eso no es un escudo? Porque eso, mucha gente no lo sabe. Hacer un trabajo a distancia es mucho más difícil que hacer un trabajo... Sí, teniendo ahí. O sea, cuando uno ve un trabajo que lo está observando a 100 metros de distancia, la figura, cuando usted la mira acá de cerca, no sabe ni qué es. Pero cuando la imagen, cuando tiene tantos metros, se forma de tal manera que aparece. Aparte de ser picapedrero, eso es ya cómo dominaban el dibujo, la proporción. Esa gente, Bertaño, eran verdaderos artesanos de la piedra. Por ejemplo, de cosas que me acuerdo, porque soy carpintero. Claro. Resulta que se hacían esas fiestas los 25 de diciembre y nos reuníamos toda la familia, los Lamas, los Catoni, los González, todos nuestros primos, habrá estado alguna. Y mi tío, el hermano de mi papá, dice, bueno, dice, atención, dice, acá Héctor, dice, va a estudiar en el colegio, va a aprender carpintería, dice, y yo para empezar el primer año del colegio tenía que llevar mis herramientas. O sea, un cajón, y me decían un martillo, un serruchito, un formón de tal medida, un cepillo, qué sé yo. Dice, yo propongo una cosa, dice el tío Alberto. Si cada uno, la lista está acá, dice, la tengo yo, que me la daban en el colegio antes de empezar. Yo propongo que si todos ponemos algo, lo que se pueda, él va a poder ir al colegio. Sí, porque, a ver, para una familia numerosa como éramos nosotros, que son 3 hermanos, mi papá solo trabajaba, en esas épocas era dificilísimo. Bueno, Julio, tu tío, me dio una tenaza, que todavía la tengo. Mabel, tu prima, me dio 1 metro. Dolly me dio el lápiz de carpintero. Lo tengo todo acá. Y así yo logré tener la mayoría, casi no tuve que comprar nada porque fui al colegio, hice todo el estudio y demás, y he trabajado hasta el día de hoy, sigo trabajando y nunca me faltó trabajo. Me he casado, he tenido una familia, 3 hijos y todo salió de la madera. Qué hermoso. Así fue. Qué hermoso. O Y yo no, creo que- 55. No, pero sí. Estaba hace un montón. empezando a estudiar magisterio. Por eso, empezando a estudiar magisterio. 18 años. No, ahí terminé. Ah, también. A los 18 me recibí. O sea, estaba 12 o 13, empezando porque 12 o estuviste 13 viviendo en años. la casa de tía mientras estudiaba. Mientras estudiaba, después de los 18, Sí, yo te veía. 19, 20, 21 y 22 años, estuve viviendo en Mar del Plata. Vos tenés- Por eso pude estudiar. Vos tenés 2 hermanos varones. 2 varones. Uno se llama Julio Julio. falleció. Ah, mira. Y hace- Enrique. No, Carlos. Carlos. Carlos, que es el que tiene la cantera ahora. Ah, ¿el barrio no te dijo nada que yo te andaba buscando? No. ¿Acá en el barrio? Sí. No. Hace como 5 años. Sí, venimos todos los años. Sí, sí. Y, No. y pregunto, acá hay una Catoni. ¿Y dónde Catón y vive? mis primos estaban. Claro. Yo me La dijo. casa de los abuelos tuyos, ¿dónde era? Y la casa de los abuelos era por acá, por Vaso Aguirre. Ah, por esta. No era más adentro. No, por donde vivía el viejito Fernández. ¿Pero es pasando el colegio o O no? sea, donde Pasando está el el jardín, colegio, donde está el pasando el jardín jardín, acá, más o menos una cuadra, sobre esta Claro. mano.
Sí, sí, sí. Por Vaso Ahí, Aguirre. Por pasando- Vaso, está el jardín de infante, que es nuevo. El poblado de los canteriles, Sí. ¿desde dónde arrancaba? Del Club Figueroa hasta la Tranquera, más o menos, ese era el predio. Y Y era había- del parque industrial que es ahora, que antes ahí le Claro. decían, calle Honda, la Cañada, le decían Claro, que hay la un almacén Cañada. viejo de ramos generales. Cañada. De ahí hasta, bueno, hasta el Ojo del Agua. Sí. Y después estaba Cerro Chato, que también pertenecían Claro. todos. Y Había la Federación. Y la Federación, claro. por eso. Federación, eso Claro. papá Que es parte tiene de- algunos reconocidos de Federación. Sí, sí, tienen que tener un montón de federaciones. Fadón, Los farones. Fadón. Fadón. Sí, sí. La nona, y el fotógrafo justo en el momento le saca una foto y se ve parte del salón y todo el piso y la entrada a la cantina del salón. Yo dije, la tengo. Así que me Claro. fui a buscar la caja de mis 15 años que mi mamá me la había dado. Esa foto me la sacó mi mamá y yo ni me había acordado. ¿Qué es eso? La más bajita es mi abuela, la esposa, ya es grande eso, ¿no? La esposa de Fulgencio. Y la que está al lado es la hermana que también vivió acá, que ellos son de apellido Valero. Vale. Claro, Bueno. Valero, ahí está. Familia Valero está casada con la hermana de mi abuelo, que también estaban por ahí cerca del Ojo de Agua, digo yo. Esa familia tuvo 2 hijos varones y una hija, de la edad de mi papá, que deben haber ido al colegio de acá del Cerro, seguramente. Sí, porque todos yo los tengo, como que los nombraban en casa. se Muchos fueron nombres que Sí, él dice, bueno, que lo he conocido también. en el 42, 44, Sí. una oleada para Mar del Claro, Plata. Claro, sí. A ver, mostrarme la foto de la abuela. Porque había prosperidad con el pescado, Claro. o sea, se empezaba a trabajar mucho el pescado. Nadie sabe que yo la tengo esa cosa. Claro. Como ser un primo Y- mío, era grande también, Claro, Bamonde. sí. Se fue al puerto y él se quedó Bamonde. Después trabajaba Sí, sí. en el casino bueno. como de Serena. Los rasgos. Él me llevaba 18 meses a mí, pero tenía mucho más conocimiento, porque claro, Claro. se acordaba de cosas, tenía una memoria privilegiada, y vino y entró acá adentro y el papá de este señor estaba vivo, hará 4 años, 5 años, y estuvo hablando con él. Sí, 4 o 5 Es ese señor que está ahí. Ahí, ese Sí, sí, es Cadona. igual, sí, Claro, sí. Cadona. Bien. Ahora, yo investigando me dicen que había otro boliche que estaba un poquito más arriba. Es el almacén del barrio, le Sí, decíamos. Arrizabalaga. Arrizabalaga. Ajá. Son a 7 cuadras de acá. Sí, sí, sí. Hace ¿Cuántos años? 4 años y ella nos mostró todo el colegio, me presentó a los alumnos, me hizo hablar delante de los alumnos porque empezaban a investigar lo de los inmigrantes. Tenían que hacer una tarea, todavía no se había hecho la fiesta del picapedrero. Mi abuela también vino con la mamá de Lugo. Eran nacidos en Lugo. Mi hermana después hizo un viajecito, fue a ver la iglesia donde la bautizaron, todo. Hizo como también una historia de mi abuela. Claro. Y la presentó acá en Tandil cuando hicieron un proyecto y eso de inmigrantes. Sí, Y sí. salió con menciones, lindo, re lindo. Sí, sí, es interesante ese atrevimiento que tuvieron. Creo ese silencio que tenían nuestros abuelos, propio de ellos por su situación o porque tuvieron que abandonar. Hay que subirse arriba de algo, porque yo lo El hice. desarraigo. Subirse arriba de algo e irse para el otro lado, es como que el cuerpo se queda acá y uno se sube arriba de algo y te llevan. Y llegás al otro lado y no hay nada, el cuerpo nada más. Y sos carpintero y dudan de que uno tiene un oficio. Este muchacho que vino hace 2 días me contaba, él es tornero mecánico y una profesión importante. Estuvo 4 meses dando vuelta en España hasta que tuvo la posibilidad de que le hicieran una prueba.
Usted imagínense llegar a otro país donde el que se ha ido de acá porque, claro, vio una puerta para mejorar su calidad de vida y llega allá y resulta que desconocen la profesión de la persona. Pero no es culpa de ellos, yo no le echo la culpa al español, sino que es propio de... no demuestran interés por lo de uno. Esta persona que está contando, que fue a España Sí. y estuvo todos esos meses, hasta que le prestaron atención, ¿era descendiente de España? Él era español también. Él es español. Sí, sí, vino de 3 años a la Argentina en el año 54, con su papá y su mamá, y su hermano mayor que español también. Pero en el año 80 creo que decidió irse. 87. ¿Cuándo nos fuimos nosotros la primera vez? No, pero él... la segunda vez. En el 2001, 2002. No, en el... Nosotros recibimos el euro ya. O sea, 2001. 2001. Estuvimos justo en el cambio de la peseta con el euro. Nosotros, ahí estuvimos. ¿Ustedes estuvieron de paseo o fueron con la idea de quedarse? ¿A quedarnos? Sí, sí. ¿Y qué pasó? No, porque hay un tema. No se me adapta. La vida, los chicos se me empezaron a rebelar, eran todos adolescentes, 2 chicas adolescentes y el nene Y era no se poco... querían venir directamente. No, se me armó Se peleaban entre ellos. un sublevamiento. ¿Y qué pasa? La vida para una familia no es mejor que la que tenemos acá en Argentina. Es una vida muy americanizada, el hombre por un lado, la mujer por otro lado, los chicos por otro lado. En mi vida vi una Navidad tan triste. No, es que no hay festejo, no es como nosotros acá, y ni hablar de lo que pasó con el Mundial. Bueno, esa cosa que tenemos los argentinos cuando uno se va de su país lo ve. Más de Tengo en la puerta de mi casa 2 árboles que me los llevé casi de chiquitito, de dentro de la cantera. Es impresionante y los tengo plantados en mi vereda de mi casa. O sea, para que diga cómo son las raíces con Cerro Leones, imagínense. Bueno, yo lo que es mi jardín está lleno de piedras, yo cada vez que vengo acá, Si alguien le ha... falta piedra, pero ¿por qué me la estoy llevando yo? Si ve... Yo tengo todo con piedras de Cerro Leones, el jardín. Y me acuerdo mucho siempre de mi suegro, ¿no? Sí, Y si sí. viviera y lo viera, Pero muy orgulloso. Siempre hablaba de su infancia, que tampoco no ha sido ni parecida a la nuestra, porque ellos fueron al colegio. Tuvieron que trabajar. Claro, y mamá, por ejemplo, estaba en el campo sacando papa y no fue al colegio. Claro. O sea, mi mamá fue todavía peor. Pero ¿En el campo donde también acá? ella estaba en Balcarce, En Balcarce. en Ramos Otero, es cerca del INTA. Claro. Hacía trabajo de campo. Y también se fue 16 años como papá a Mar del Plata y se encontraron. Y bueno, si no, yo hubiese nacido acá en Cerro Leones. Sí, seguro. Que no me hubiera desagradado. Y cuando tu papá se acordaba de Cerro Leones, Sí. ¿qué cosas extrañaba más o tenía más presentes? La gente hablaba del comportamiento de las familias, porque se enojaban, se divertían, esas cosas que tiene toda la familia, pero como eran distintas nacionalidades, él veía costumbres, por ejemplo, de la raza italiana, que por cualquier cosa parece que como se estaba cayendo el cielo abajo y resulta que no había pasado nada. Y bueno, y el yugoslavo tenía sus cosas, pero todo sano, o sea, nada... Y el mayor, la mejor forma que tenían de divertirse, por ejemplo, mi papá, mis tíos, era que los padres, o sea,
los abuelos tenían quinta y tenían árboles frutales. Sí. Entonces, les pedían, por ejemplo, imagínate chiquilines, veían las frutas, los árboles cargados de fruta, y le decían, ay, ¿no me regalás? No, hasta que no estén maduros, no. Entonces, ¿qué hacían a la noche? Se juntaban, 2 o 3, saltaban los alambrados, Sí. iban, se subían arriba de las plantas y les robaban. Les robaban hasta que los sentía de adentro el dueño. Claro. Y ahí abría la ventana y sacudía, pero para arriba, ¿viste? Un tiro. Y sabes cómo salían, ¿no? En lo que se divertían, Sí. porque no había otra cosa. Claro. Mi abuelo, por ejemplo, contaba que sembraba sandía. O sea, parece que era uno de los más importantes que Sí. sembraba sandía. Pero también le pasaba eso, que sembraba 100 y cuando iba al almacén había Claro. 15. Claro. Y tenía quinta. Sí, Y todo. por ahí vendía. Y un día la tía María le fue a vender a la nona verduras. Y la nona le dice, yo quiero ese zapallo. Entonces se lo trae, la nona lo mira el zapallo y le dice, ¿y estará bueno adentro? Ah, no sé señora, porque yo adentro del zapallo no vivo, le dice. ¿Sí? Mi papá y mi mamá venían a la misma escuela. Mira. Y mi papá y mi mamá Y también. la mayoría acá. Sino Gasparotti, que vendían, Ah, Gasparotti sí. que vendían la cerveza y, Yo- y la bolita Parodi. 2 Catoni con 2 Gasparotti. Uno vivía acá en Cerro Leones y el otro en Buenos Aires, también con Zampati. Sí, la conocí. eh, Ese trabajaba con y mi trabajaban en la piedra Sí. y hacían frentes de piedra, hogares de piedra. Muchos de los habitantes de Cerro Leone hicieron los 2 clubes del puerto de Mar del Plata, que son Talleres y Aldo Civi. Claro. O sea, ese señor Zampati fue un jugador de Aldo Civi. Ahí el tema era así, nosotros éramos hinchas de Talleres, que siguen estando los clubes. Claro. Lo que pasa es que Aldo Civi, bueno, ustedes lo conocen, Sí, ha llegado sí. mucho más lejos y demás. Hijos de canteriles o nietos fueron jugadores de fútbol y hicieron la institución que hicieron. Y han Claro. salido de acá de Cerro Leone. Y Allá en el puerto hay varias instituciones, pero fuerte, por ejemplo, Aldo Civi, está Banfield y Talleres, que son las más antiguas y todo. Pero la que más se destaca es Aldo Civi, Talleres, del cual yo soy, como mi papá era de ese club, tengo el carnet de mi papá para entrar en la cancha, que era en la manzana de los circos que está delante de él. sí. Ahí estaba la cancha de fútbol y entonces Mabel estaba del otro lado de la cancha porque yo soy el papá Julio y ella la primera eran de Aldo Civi. era decir, y mi papá y yo de este lado que éramos al taller. Claro, claro. La gente del puerto son gente que ha salido mucho de acá del tema de la cantera de Tandil. Lo que sí, como yo decía, hay 4 o 5 canteras de esa época que están en el Mar del Plata, o sea, del Albión o de la San Luis o otras canteras que hay, que tengo conocidos, amigos somos. Le digo, ¿vos sos de Cerro Leone? No, soy del Albión. Bueno, pero han salido de acá. O sea, estamos siempre dando vuelta en lo mismo. ¿Por qué? Porque no recordamos, porque cuando uno recuerda y toma conciencia de todo lo que se pasó para que lleguemos a este momento, posiblemente cuidemos mucho más lo que tenemos.